Estás escuchando Vivir Rodando. Pensar en la muerte y en gestionar tu vida hasta el final te hace valorar muchísimo más la vida, ¿no? En el sentido de disfrutar de todos y cada uno de los momentos. Soy Raúl Cornejo. Bienvenidos a un nuevo programa de VR. Hagamos una cosa. Pensemos en cuántos nacimientos de seres humanos hemos visto en la historia del cine. Bastantes, muchos. Ahora hagamos lo contrario. Pensemos en cuántas muertes de seres humanos hemos visto en la historia del cine. Muertes violentas, divertidas, en paz, en off, en masa, solitarias, acompañadas, por enfermedades. Millones, incontables. Con lo cual, la muerte siempre gana por goleada a la vida, porque la muerte es una cuestión de espacio, hacer sitio para que quepan otros. Y la vida y el cine nos enseñan que la muerte no es igual para todos. Siendo algo que puede llegar en cualquier momento, en ese proceso influye la genética, la edad, la clase social o, por qué no decirlo, la suerte. En el cine vemos a un actor o una actriz desaparecer entre nuestros ojos. Ese actor o actriz hace lo que buenamente puede, pero nunca llega a captar del todo la profundidad de ese momento tan decisivo. Porque el cine puede muchas cosas, pero no lo puede todo. Con lo cual estamos de acuerdo en que la muerte, la desaparición total, es algo complejo, inexplicable e inasible. Algo que si no lo puede comprender el ser humano, menos lo va a hacer el cine. Y si es algo tan gigante que no podemos controlarla, ¿por qué la despreciamos tanto cuando llega el momento de enfrentarla? A la muerte se la afronta con una mezcla surrealista de miedo e indiferencia. Nos importa la vida, que está ahí, pero la muerte, que también está ahí, no la miramos. Y cuando llega por edad, enfermedad o cualquier otra circunstancia, se afronta con una mezcla de irritante conformismo. En el cine, algunos lo han tenido claro. Unos han optado por elipsis supuestamente elegantes, otros por los gritos desgarradores, otros por lo lacrimógeno, con músicas imposibles y diálogos todavía más imposibles. Las maneras de mostrar el fin son incontables. Todas tienen sus razones, y seguramente ninguna da en el clavo, básicamente porque ninguna puede hacerlo. Una de las maneras más impecables seguramente fue en los años 70, en la película La boca abierta, de Maurice Pialat, en la que el director francés quiso recordar la muerte por cáncer de su propia madre. En los momentos finales de la película vemos la muerte, la agonía de una mujer en su propia casa, acompañada de su no muy ejemplar familia. Ahí no hay gritos, no hay lágrimas, no hay frases inadecuadas, no hay música, simplemente hay silencio, acompañados por los estertores propios del fin, y espera, mucha espera, silencio y espera, no hay épica, no hay nada. Y una vez llegado el fin, llega el protocolo y la rutina de preparar un final adecuado a un cuerpo, a una persona que ya no existe. Si cineastas, escritores, poetas, músicos han dedicado horas, días y años a esto, es porque tendrá su importancia. Si el ser humano aspira a una vida lo más feliz posible, debería aspirar a un final lo mejor posible también. Un remate que puede ser importante, un final que puede arreglar en parte los agujeros que ha tenido la parte central de la historia. Despedirse lo mejor posible, honrarnos a nosotros mismos. Desde hace mucho tiempo, cientos y cientos de personas han pensado que la dignidad al morir es un derecho tan importante como los que adquiramos o queremos adquirir en vida. Hace unos pocos siglos el ser humano se dio cuenta que la vida humana tenía un valor, y valía, con lo cual el final también tenía que tenerlo, más allá de las creencias que uno podría o no tener. Cuando la enfermedad nos haya vencido, o vaya a hacerlo, cuando el dolor sea insoportable, cuando estemos perdiendo una cierta humanidad, debemos sobreponernos a ello, vencerlo de algún modo, y para ello debemos elegir cuándo y cómo hacerlo, de qué manera, darnos un último triunfo. Desde hace más de 40 años, la Asociación Española Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1984, entendió esto.
que la persona tenía derecho a elegir el momento de finalizar su vida, que una persona no debía sufrir sin motivo, y tenía derecho a finalizar su vida si así era su deseo. Y así ha estado trabajando durante años. Superar el tabú de la muerte, informar sobre los derechos sanitarios que tenemos e intentar que las leyes reflejen esto. Y en 2021 llegó. La ley de eutanasia llegó a España, tan imprescindible como tardía. Y eso que en España somos unos privilegiados. Apenas 10 países en el mundo tienen leyes similares a esta. Un proceso serio, médico, donde una persona enferma puede decidir poner fin a su sufrimiento. También sabiendo la existencia del suicidio asistido, que no es la eutanasia, que es el método que se suele utilizar en Suiza, lugar donde extranjeros pueden acudir, previo generoso desembolso, para finalizar su vida, como han mostrado las recientes películas Polvo serán o Todo ha ido bien. Y por supuesto ahí están los cuidados paliativos, con profesionales sanitarios intentando mejorar la vida de enfermos que están sufriendo, algo a lo que también acompañan y ayudan familiares y allegados, como demostró Pilar Palomero con una película tan ejemplar y delicada como Los destellos. Pero la eutanasia siempre ha estado rodeada de un ruido, como todo ruido evitando cualquier tipo de reflexión seria, y en este caso llevando a una inhumanidad poco comprensible. El caso es conocido. En 2004 Alejandro Amenábar, en el pico de su fama, tras el éxito de Los otros, estrena Mar adentro, película que narra la historia real de Ramón Sampedro, que luchó por tener una muerte digna tras quedarse tetrapléjico, después de tener un accidente 30 años antes. Ramón Sampedro consiguió su final, pero sin la ayuda de la ley y el Estado. Mar adentro fue un éxito total, Oscar incluido, y más allá de lo que a algunos nos pueda gustar más o menos la película, Mar adentro abrió una puerta a la discusión del derecho a morir dignamente. Pero desgraciadamente el tema lo cogieron algunos programas más centrados en el morbo que en el debate de fondo, que en el debate serio. Y ocurrió algo muy español, que hubo ruido, pero poca claridad. El tema se diluyó, pero no desapareció, porque algo tan vital como la dignidad humana no podía desaparecer. La eutanasia, de forma más o menos directa, ha estado presente en el cine. Aunque los aspectos legales, técnicos o médicos han aparecido, generalmente han dejado paso a los aspectos más humanos, sentimentales o éticos. En $1 Million Baby, una de las películas con más éxito sobre la cuestión de morir dignamente del siglo XXI, al final se centraba en la decisión que tenía que tomar un falso padre sobre una falsa hija. Un último acto de amor y generosidad. El complejo entramado legal de la eutanasia en casi todo el mundo hace que las personas que se quieran acoger a este derecho se sitúen en el otro lado de la ley, lo cual provoca una serie de debates éticos y legales. Y por supuesto hay películas que muestran que hay personas que desean seguir viviendo a pesar de estar en una situación extrema. Películas que son complementarias a las que hablan del derecho a morir dignamente, porque demuestran que al final el ser humano es el que debe decidir libremente sobre su vida, su cuerpo y su final. Películas sobre el derecho a morir dignamente las hay a puñados, y de distinto tono y género. Además de las anteriormente mencionadas, podemos encontrar Mi vida es mía, Las invasiones bárbaras, Johnny cogió su fusil, El último suspiro, La habitación del lado, Soñando con leones o La decisión de Joaquina, entre otras muchas. El cine deberá seguir afrontando el tema con sensibilidad y no sensiblería, con humanismo y con rigor. Conmover está bien, pero acompañarlo con una profunda reflexión es mucho mejor. Las asociaciones, el sector civil de nuestra sociedad, deberá seguir su labor de concienciación y de empuje para que se cumplan y mejoren las leyes. Y las autoridades, políticas y judiciales, deberán crear y hacer efectivas unas leyes que busquen el bienestar del ser humano. Porque una persona debe poder luchar tanto por su vida como por su muerte digna, por su final. Para hablar sobre morir bien y sobre el derecho a morir dignamente, hablo con María José Alemán, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunitat Valenciana. Asociación que a nivel nacional lleva desde 1984 trabajando por este derecho. Hola María José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La directora de Derecho a Morir Dignamente de la Comunitat Valenciana. Antes que nada, vamos a hablar un poco de la asociación de DMD, de cuál es exactamente vuestra labor que hacéis. Pues a ver, te cuento. Mira, DMD
está funcionando desde 1984, o sea que quiero decir que tiene mucho compromiso durante muchos años a la hora de poder defender los derechos al final de la vida. En estos momentos, digamos que fundamentalmente lo que trabaja DMD es la sensibilización de la sociedad de cara a lo que es la dignidad en el proceso de morir, que no es nada más una sola forma de pensar en el final de la vida, sino tiene que ver con el interés de cada persona, la cultura de cada persona, los valores de cada persona, y en ese sentido pues sensibilizamos por medio de charlas, tertulias literarias, conferencias, mesas redondas, y además digamos hacemos un trabajo de soporte en general a la población, de información sobre cualquier cosa relacionada con esto que quiera preguntar, y una atención más personalizada a las personas asociadas. Personalizada quiere decir no es asistencial, sino de asesoramiento, de ayudar a hacer una reclamación, etcétera, etcétera. Hay que recordar o decir que se puede colaborar con la asociación, ¿no? De una forma directa. Sí, mira, la asociación digamos que no tiene subvención de ningún medio público ni ningún tipo, entonces solamente funcionamos con las cuotas de las personas asociadas. Son 50 euros al año, lo que vale, digamos, en el sentido de contribuir a una causa. O sea que, por ejemplo, yo ahora es mes de agosto, yo soy una persona socia, activista, y entonces, bueno, pues no cobramos ni nada y digamos que realizamos esta labor gracias a la aportación de la concienciación de las personas que se hacen socias. Hay mucha gente que se acerca, digamos, cuando tiene una necesidad imperiosa, en el sentido de mi madre le pasa a mí tal. Siempre que alguien llama y demás, le sugerimos que visite la página web y mire la posibilidad de asociarse, porque en fin es una cantidad digamos muy asumible y permite que la asociación pues pueda funcionar. Sí, recordar la página web, que es derechoamorir.org, que además es una web que está muy bien porque es muy, muy, muy completa y tenés muchísima información, porque Derecho a Morir, DMD, está por prácticamente toda España, digamos. Sí, es una asociación federal. Digamos que en Madrid hay, digamos que está el núcleo de personas, o sea, hay una periodista, una persona que se dedica a comunicación y una persona que digamos que gestiona todos los asuntos que tienen que ver con socios, asociarse, información, o sea, digamos más administrativa. Son las 3 o 4 personas que tenemos contratadas y están allí a nivel central. Por ejemplo, si tenemos que encargar un cartel para un acto, pues nos lo editan allí, en fin, esas cosas. Pero sí que digamos que funciona en cada una de las comunidades, excepto en algunas que a lo mejor hay varias personas asociadas, pues no se me ocurre cuál puede ser. Yo creo Murcia, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tiene 100 socios, pero no se ha constituido una asociación federal. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos pues unos 500, casi 600 socios, Castellón, Alicante, Valencia, y digamos que sí que funcionamos a nivel federal. Y María José, ¿crees que hay un tabú a la muerte de las personas, de hablar de la muerte? Y si ese tabú poco a poco se está quitando, porque es un tabú que ha existido siempre, obviamente, y si ese tabú, a raíz de lo que vamos a hablar ahora mismo, la ley de la eutanasia y otras cosas, si se está desapareciendo un poco. Pues yo no sé, te tengo que decir, Raúl, que trabajamos para ello. Ya te digo que de cara a hacer información, vídeos, a estar presentes en las redes, pero es un tabú. Yo creo que, no sé si decir ancestral es una exageración, pero sí. Fundamentalmente yo creo que en nuestra sociedad, que somos personas herederas de una
no sé, una dictadura, de un gobierno franquista en el cual las personas no éramos ciudadanas, sino éramos, digamos, personas que estaban pues para obedecer lo que se decía. Entonces, digamos que el pensar en la muerte como algo que se controla también desde, o sea, digamos que la muerte o la muerte que defiende derecho a morir dignamente es en libertad, en el sentido de que sea con mis valores y que no tenga que ver pues eso con un planteamiento religioso o con un planteamiento pues clínico, en el sentido de que los dueños de nuestra vida pues somos nosotros y bueno, eso es lo que queremos defender. No obstante, pues mira, muchas veces vamos a alguna charla y si es pues en una asociación de vecinos, una asociación feminista, en fin, la gente que nos pide, pues hay gente que nos dice, ay, ustedes están enfermos o algo así. No, perdone, para nada. Bueno, sí que habrá personas asociadas, bueno, quien no tiene algo, ¿no? Pero quiero decir que no, de enfermos nada, al contrario, pensar en la muerte y en gestionar tu vida hasta el final te hace valorar muchísimo más la vida, ¿no? En el sentido de disfrutar de todos y cada uno de los momentos. Pero bueno, digamos que a través de películas, de libros y sobre todo de verbalizar, de exteriorizar lo que pensamos, porque yo creo que hay muchas personas, la mayoría, yo creo que lo que tienen miedo, digamos, más que a la muerte en sentido genérico, sería el sufrimiento, a estar padeciendo o tener dolor o algo así, pero en general la muerte ya es no sé, el miedo a la muerte así en sentido genérico es algo más existencial, más filosófico, ¿no? De dejar de ser y de estar en lo que sea, pero bueno, nada te hace estar como más seguro de todas las cosas, que bueno, pues que eso es inevitable, que nacer no lo controlamos, morir nos moriremos porque somos seres mortales en algún momento, y lo que te hace estar más posicionado, más seguro, realmente es eso, es entender que hay algún final y que en la medida en que tú puedas controlar el cuándo y el cómo y no querer pasar por situaciones que para situaciones de vida, como puede ser, no sé, llevar un pañal y que te tengan que lavar, el que te tengan que dar comida por una sonda, por un PEG, por ejemplo, o no conocer a las personas que quieres, pues digamos que para muchas personas eso es indigno, porque ya eso es una vida biológica, pero no es la vida biográfica, que es la que yo tengo en función de quién soy, qué cosas he leído, cuáles han sido mis compromisos y mis intereses. Por ahí irían las cosas. No sé si te he respondido un poco. Perfectamente, creo que lo hemos entendido perfectamente. En 2021 todo esto que estamos hablando dio un paso de gigante en España con la ley de la eutanasia. Ya llevamos como 5 años. ¿Cómo valoráis o valoras desde la asociación estos 5 años, ¿no? Obviamente ha sido un paso gigante, pero se está cumpliendo la ley de la eutanasia, está siendo más complicado de lo que parece. ¿Cómo valoramos estos 5 años con esta ley? Vale, pues te voy a responder primero desde el primer momento, desde el 21, imagínate, desde el 84, que venimos reivindicando el que se apruebe una ley de eutanasia. Pues imagínate pues casos conocidos por todas las personas como Ramón Sampedro, que hubiera tenido que esperar 25 años más para poder conseguir lo que él quería, el caso de María José Carrasco, ¿recuerdas? Y con Ángel, con su marido. Bueno, pues digamos que todas estas situaciones será por lo que hemos venido trabajando, y estas personas lógicamente han sido socias nuestras y han estado muy comprometidas, y ha sido un enorme esfuerzo el conseguir una ley de eutanasia. Vale, entonces en ese sentido muchísima satisfacción, porque que se consiga una ley ha sido un avance y ha sido uno de los 6 primeros países que ha conseguido aprobarla. Pero ahora va el pero, y en el pero, bueno, pues unas cuantas cosas, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, nosotros no estábamos de acuerdo en que se hiciera la verificación previa que se hace aquí con respecto al resto de países donde está aprobada.
con el paso del tiempo hemos llegado a entender que, bueno, que tal vez sea interesante, entre comillas, que exista esa verificación previa, en el sentido que a los facultativos, a las médicas y médicos, un poco les tranquiliza, porque no es solo su valoración y su aprobación y su decisión, sino que hay una comisión que ejerce como un órgano administrativo, que es la que da el ok a que todo es correcto, lo cual eso hace que sea muy difícil, digamos, hacer una demanda a algún médico. Eso de cara a cuando se aprobó. Otro aspecto importante es que para que se aprobara y se aprobara en el Parlamento español por mayoría, 202 votos a favor, creo que hubo 144 en contra y 2 abstenciones, PP y Vox, como no te puedes ni imaginar, estas dos formaciones que, como en muchas otras cosas, están en contra, pero a la hora, quiero decir, cuando se aprueban los derechos son para todos, no solo para quien los vota. Entonces ellos se posicionan en contra, pero luego, pues claro, los ejercen, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que PNV, para que Junts, para que todos los grupos pudieran votar mayoritariamente, bueno, pues no salió la ley, digamos, de la que sería la ley del deseo, sino que pues ha tenido, pues eso, algunos aspectos que, digamos que, pues por ejemplo, digamos que se... al paso del tiempo es cuando nos damos cuenta de que ahí, pero bueno, eso ya no tiene más comentario que el pensar eso, que negociar en el Parlamento con los distintos grupos políticos significa eso, que tienes que ceder en muchas cosas y admitir, digamos, determinadas opciones. Han pasado 5 años, la ley se empezó a aplicar en el 21. Y pues, ¿qué te digo? Que satisfechos, porque sí que hay personas que entran dentro de la ley, pero digamos que la frase importante sería: hay que estar muriéndose para poder pedir la eutanasia. Eso es una faena. Te quiero decir que no es, digamos, DMD defiende que cada persona sea el sujeto que puede elegir las condiciones de su vida, que no hace falta que yo esté con una enfermedad incurable ni muriéndome, pero bueno, ha tenido que ser así. Esto que hace que, como a la hora de, tal y como está configurada la ley, la Comisión de Garantía y, bueno, las transferencias en sanidad están... quiero decir, cada una en su comunidad autónoma, ¿no? Están ya hechas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Comisión de Garantía y Evaluación digamos que se configura, se elige por cada gobierno autonómico. Entonces, hay diferencias territoriales en la aplicación de la ley porque, bueno, pues nadie, digamos que gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, no dicen, o sea, ellos no dicen que no, pero procuran poner, digamos, todos los palos en las ruedas que pueden. O sea, digamos que la cosa existe, pero ellos no hacen nada, por ejemplo, por hacer difusión, que no significa poner en la televisión autonómica todos los días: oiga, ¿quiere usted la eutanasia? No. Hablar de los derechos sanitarios, que también existen al final de la vida, y bueno, pues digamos en Navarra o en Cataluña, pues a lo mejor sí que se hacen estas cosas y bueno, gente, digamos, especialista en comunicación sabe cómo hacerlo de cara a que los derechos no se... Primero, que los tienes y no valen para siempre, hay que estar defendiéndolos. Por eso es importante estar asociados y defenderlos. Y luego, por otro lado, el que existan unas leyes no quiere decir que sea causa-efecto, sino que hay que pelearlas mucho. Eso quiere decir que ponen bastantes dificultades a las personas porque somos herederos pues, de esa situación. Quiero decir, hay personas que tienen cáncer, digamos, avanzado o lo que sea, y que se les deniega porque se piensa que aún pueden seguir más. Es decir,
tienen que elegir los demás antes que yo. Entonces, bueno, pues digamos, las diferencias territoriales sería uno de los factores que, digamos, que denunciamos. Otro es que no haya unos protocolos, igual que tú vas, bueno, tú o yo, quien tengamos que ir, tú vas a una puerta de urgencias y hay protocolos establecidos, código ictus, código infarto, ¿no? Es decir, hay un protocolo establecido que se sabe lo que hay que hacer en cada situación para que esto facilite a los profesionales, que no sea yo pienso y yo hago, sino hay que seguir unos pasos, adecuándose y atendiendo a las personas individualmente, pero que los pasos se sigan. Ese protocolo sobre cómo actuar no se ha hecho. En algunas comunidades autónomas se creó desde el principio lo que se llama un grupo de referentes, que es un grupo de profesionales de la salud comprometidos con la ley y que saben cómo funciona. Y entonces, bueno, pues sirven de apoyo tanto a la ciudadanía, si quisiera preguntar, como a los profesionales cuando se les presenta un caso y tienen la duda que sea administrativa o sea clínica o de cumplimiento de la ley, pues de cara a pedir ese asesoramiento, y eso ha sido fundamental para que haya unas diferencias pues enormes en Cataluña en el año 2024, pues no te sé decir, pero cientos quiere decir 200 personas les fue aplicada de las 400 que lo pidieron. Aquí en la Comunidad Valenciana, en vez de que sea un proceso que en cada año, digamos, la gente se va enterando y gente puede acceder a la ley, hemos bajado, y en el 2024 la cifra es de 31 personas solicitantes y de 16. Te hablo del 2024 porque son los últimos datos que tenemos, y que se hayan hecho públicos en la página web de Consellería nos ha costado hacer pues eso, reclamaciones, solicitarlos y que no nos contesten, y por último a través de la Comisión Valenciana de Transparencia, que es, digamos, que es el órgano, pues hemos conseguido que estén esos datos. Digamos que eso sería otro aspecto importante, el que no hay la suficiente información para los profesionales, porque digamos es un aspecto nuevo. Quiero decir que yo soy enfermera y estoy, digamos, formada para todas las cosas, pero claro, como esto no existía, esa formación no la tienes. Hay profesionales, muchos, que son muy sensatos y entonces se han apuntado a cursos que se han hecho en la EBES, pero claro, no puedes obligar a las personas a que hagan los cursos. Entonces, la ciudadanía se puede encontrar con que va a su médico de primaria, por ejemplo, y dice, bueno, pues que sea mi médico responsable, y le dice, bueno, yo quería solicitar la eutanasia, y se puede encontrar con que le diga, uy, eso no está permitido, eso no es legal, o yo eso no sé cómo se hace, uy, ¿sabes? O sea, que deriven digamos, una especie de maltrato institucional, en este caso por falta de formación y de compromiso. Eso es muy importante, que depende de la administración política que tengas, el que la cosa se dinamice, se haga más fluida, a que, digamos, te encuentres con muchas dificultades, incluso, pues eso, ya te digo, a la hora de conocer, por ejemplo, a través de transparencia también hemos tenido que reclamar que se hicieran públicos los nombres de las personas, los profesionales que conforman la Comisión de Garantía y Evaluación. O sea que cuando preguntas a Consellería te dicen, no digo como María José Alemán, sino como presidenta de DMD Comunidad Valenciana, pues preguntas y te dicen, no, si todo va muy bien, todo funciona muy bien, ahora datos cero. Entonces, bueno, que tengo que tener fe, sea o no atea, vaya, que te quiero decir que muchas dificultades en el plano administrativo, y hay que pensar que una cosa es, como lo estoy detallando yo ahora, pues eso, como persona comprometida y que hace todo lo posible por mejorar esta situación, y otra cosa es cómo lo viven personas
que tienen esa necesidad y ese sufrimiento inasumible y que tienen serias dificultades, y es a la gente que apoyamos y a la que redirigimos, porque muchas veces pues se encuentran, no, es que me ha dicho que eso allí no es, ¿cómo que allí no es? O sea, ¿sabes? Y hay que pensar que esa gente, cuando una persona se plantea que lo mejor para ella es morirse para terminar ese sufrimiento, pues todas estas cosas son muy, muy dolorosas para ellas, claro. Sí, el tiempo es muy importante. Una vez que has hablado perfectamente de qué es lo mejorable de la ley de eutanasia, que son bastantes cosas, ¿tenéis miedo en DMD que por el transcurrir de lo que está pasando en el mundo la ley sufre otro retroceso o que incluso podría ser derogada? ¿Habéis hablado de eso? Y si pasara eso, que esperemos que no pase, ¿cuáles serían las acciones? ¿Pero tenéis miedo de eso? ¿De un retroceso todavía mayor? Francamente, yo creo que cuando se aprobó, y es una ley orgánica que necesita mayoría absoluta para modificarse y para cambiarse y tal, pues sabemos que nada es imposible, pero decíamos no, para modificar una ley orgánica, pero como tú dices, tal y con los vientos que soplan a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel de este país, pues ya te digo yo que, bueno, de hecho, los principales problemas que se están teniendo, incluso la judicialización que se ha hecho de algunos casos de eutanasia tan conocidos como el de Noelia o el de Francesc en Cataluña, han sido manipulados, perdón, a ver, ¿qué diría yo? Han sido gestionados por abogados cristianos, o sea, por grupos de ultraderecha, por Vox y compañía. Entonces, hacen mucho daño y yo creo que con esta gente en el poder, bueno, pues no tenemos nada más que pensar que lo que pasa aquí, ¿no? Quiero decir que se dedica a los toros una cantidad del presupuesto y, sin embargo, pues para otros aspectos más importantes para la población, pues no. O yo qué sé, o con lo que está pasando en Andalucía, que han nombrado, yo qué sé, que lo relacionado con el tema de la violencia de género, pues sea una persona de Vox que están en contra y se han manifestado públicamente. O sea que malos tiempos para la lírica. ¿Qué haremos? Seguir, tal vez con más fuerza, pues no lo sé, pero seguir peleando. Y bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que en principio esto de la eutanasia o el morir con dignidad o algo así parece que sea una cosa como muy progresista y muy de izquierdas, pero luego te das cuenta que es una cosa muy transversal, porque morirnos nos hemos de morir todos, y todo el mundo de alguna manera conocemos personas o porque son de tu familia y las has visto, o porque has ido a visitarlas a alguna residencia y te lo han contado, o el hecho de decir, de verdad que para morirse hace falta padecer tanto, ¿no? Pues todo el mundo conocemos esto, y a la gente, pues ni católicas o del Partido Popular, etcétera, tampoco quieren esto para ellos y sus familiares. Pero una cosa es lo que les interesa y otra cosa lo que políticamente les interesa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, un poco de miedo. Lo que pasa es que queda tanto por delante que yo, más que decir miedo, lo que te digo es, bueno, pues mucho compromiso de cara, pues eso, que cada vez que haga una charla, pues decir, miren, esto también se decide en el voto, o sea, que piensen ustedes a quién tienen que votar de cara a personas que estén a favor de esto y que lo digan en su programa electoral. Exacto, y el dolor y el sufrimiento es para todos, digamos. Sí. ¿Cómo de importante es el tiempo en una persona que ya está muriendo, que quiere acogerse a ese derecho de morir dignamente? Lo digo porque a lo mejor en eutanasia los procesos se dilatan mucho y lo hemos visto con casos recientes de que tardan mucho, y el tiempo es muy importante porque el sufrimiento es cada día y va a más, ¿no? ¿Cómo importante es que estos procesos sean, digamos, dinámicos, ¿no? Que no se paren y... Pues mira, cuando se celebró el 5º aniversario, en DMD hicimos una campaña y grabamos, bueno, pues hablando de estas cosas, de lo importante que haya un protocolo, tal. Bueno, a mí, yo también participé y grabamos un reel en el cual se hablaba de que
digamos que un 33% de las personas que solicitan la eutanasia se mueren antes de que se pueda cumplir el proceso. Eso es muy duro, porque eso significa que hay que mirarlo de cara a que en algunos momentos habría que acortar términos. Digamos que tal y como está escrito en la ley, digamos que se resolvería desde que se hace la primera solicitud hasta que se puede aplicar la eutanasia, pues serían unos 41, 45 días. ¿Qué pasa? Que la media estatal es amplísima y hay procesos que duran meses y meses y sobre todo eso que te digo de palos en las ruedas, que una persona que está en esa situación y que le hagan, pues ahora que te haga una valoración el neurólogo, pues ahora que te haga una valoración, entonces, porque claro, una cosa es pensar, pues como estamos, yo por ejemplo, yo vivo en Valencia, pues ¿cómo sería eso? Otra cosa hay que pensar que hay gente que vive en ámbitos rurales, que tú vives en un pueblo de no sé dónde y te toca pues ir al puerto de Sagunto a 30 kilómetros. O sea, esos son unas dificultades añadidas importantes. Y todos esos términos que se han aplicado en la ley para que sea una ley muy, muy, muy garantista hacen que se haga excesivamente largo para una persona que está sufriendo y que está pues eso, deseando terminar con ese sufrimiento. O sea, la cosa es que cuando uno elige esto no es que quiera morirse, lo que quiere es dejar de padecer, de sufrir. Y no estamos hablando de un dolor físico, sino del sufrimiento interno por todo lo que te está pasando, todo el problema físico, psicológico, mental que tengas que te está llevando a una situación irresoluble. Imagínate una persona con una neoplasia, con metástasis y con tal, y que llegue a la conclusión, después de hablar a lo mejor con su familia, si tiene esa suerte, que es lo mejor, ¿no? Pues de poder decir, bueno, pues yo voy a dar este paso, mi vida está concluida, en el sentido de que he hecho lo que tenía que hacer y ahora digamos, continuar con esto sería pues vivir 2 o 3 meses más sufriendo cada vez más, tal vez perdiendo el conocimiento, y cuando una persona da ese paso, pues imagínate lo complicado que es, porque es un proceso un poco farragoso y se encuentra con la dificultad de que hay personas que como no saben, como no existen este grupo de referentes para decir, no existen, a ver si me explico bien, no existen que sepamos, en Cataluña o en Navarra sí que existen y se publicitan y se publicitan, se hacen públicos. Aquí yo creo que funciona por muchos profesionales comprometidos y porque a lo mejor en cada departamento, si alguien ya ha llevado a cabo una eutanasia, pues cuando llega otro y no sabe, a lo mejor se informa y dice, hay alguien que me pueda asesorar, pero no algo institucionalizado y creado como una unidad de eutanasia o de final de vida, como la quieras llamar mejor, pero que facilite estos procesos para que sean más ágiles y no hagan pasar a las personas lo que, francamente, utilizando un ámbito religioso, es un vía crucis, claro. Recordemos el sufrimiento de la persona enferma, también el de los familiares, lo que se le da, lo que queremos no es cuestión de vivir o morir, es cuestión de que tenga una muerte digna, consciente, que se pueda despedir de la vida y de la gente que le rodea. O sea, darle una dignidad. No es cuestión de tomarse una pastilla y ya me voy y ya está. No es cuestión de la muerte, sino que vivir con dignidad ese final, ¿no? Y quitar el sufrimiento innecesario y absolutamente innecesario. Que de eso va esto, que hay gente que no, eso va no esto, lo sabe. Sí. Si te parece, aclaramos unos cuantos términos, así un poco, no rápidamente, porque hay gente que se confunde. La eutanasia es importante, quizá lo más importante, pero es una parte del derecho a morir dignamente. Hay otras cosas como suicidio asistido, que mucha gente se confunde con la eutanasia y es algo distinto. Vamos a ver, digamos que se confunde porque durante mucho tiempo han habido muchos términos que se utilizaban indistintamente, ¿no? Eutanasia pasiva, activa. Ahora eso ya no, digamos que desde los comités de bioética eso está ya en desuso. Entonces, eutanasia es eutanasia, suicidio asistido y de alguna manera sería... Las dos cosas son una muerte asistida, ¿no? Un fallecimiento asistido. Pero la diferencia fundamental es que en la eutanasia
digamos que te aplican te canalizan unas vías, 2, y te administran una medicación. Te preguntan, ¿está decidido hasta el último momento? Tal. Eso sería la eutanasia por medio de esa medicación intravenosa, ¿vale? Y el suicidio asistido, digamos que es cuando te dan una medicación por vía oral, aunque seguramente te canalizarán una vía, y te lo tomas tú en presencia de médicos o lo que sea. Por tener una imagen así visual que fuera un poco más clara, suicidio asistido es lo que la mayoría de las personas han oído que puede pasar en Suiza, ¿no? Uh-huh. Que la gente también se cree que, yo me voy a Suiza y esto llamo y enseguida, y no, en Suiza es verdad que está permitido y funciona el suicidio asistido, pero tienes que llamar y escribir en inglés o en francés. Tienes que enviar todo tu historial clínico y si consideran que estás en esa situación, pues pagas mucho dinero de viajes, de no sé cuánto, en torno a 10.000 euros y coges y te vas y allí puede ser. No obstante, la eutanasia, tal y como está regulada en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, permite que la persona que la solicita elija uno de los 2 procedimientos. Uno es el primero, el que hemos hablado, eutanasia, y el segundo, aunque está dentro de la ley de eutanasia, pero sería lo más parecido a un suicidio asistido. Te dan una medicación, si tú eliges que en vez de que te pinchen y tal, tú te lo tomarás por ser, no sé cómo decir, por ser autónomo hasta los últimos instantes, pues tú te lo tomas y siempre en presencia de médicos y enfermeras, de los que estén designados para el proceso, pero la diferencia es esa, que sea oral o que sea por vía parenteral, ¿no? Entonces, otro término que sería importante aclarar sería el de sedación paliativa, que también dentro de personas que estén pues en un entorno de cuidados paliativos o algo así, podría hablarse de que hay personas que por lo que sea pues no quieren ejercer su libertad en ese sentido y hay muchos médicos y médicos comprometidos en las unidades de paliativos, médicas de familia, en las unidades de hospitalización domiciliaria. Quiero decir que hay muchas personas que si van a visitar a una persona que están viéndola, pues eso, digamos que ya tiene un tratamiento en su domicilio o en las unidades de paliativos y ven que está deteriorándose ya muchísimo y demás, le pueden proponer a la persona y a la familia el hecho de administrarle una sedación paliativa o sedación terminal, ¿vale? Entonces, digamos que al fin y al cabo es lo mismo, te ponen una medicación y te duermes y te mueres, pero digamos que para nosotros, en este caso hablo para mí, la diferencia es que una cosa me la propone el médico y otra cosa la decido yo. O sea, mi autonomía y mi libertad para mí es fundamental. Entonces, yo no quiero, o sea, una cosa es que los profesionales de la salud son los que tienen la formación y los que tienen que proponerme qué tratamiento, qué posibilidades hay y demás. Y otra cosa es la autonomía sobre mi cuerpo. Lo último lo decido yo. Es probable que me digan, pues es que si te pones esto puedes vivir un poco más, pero yo digo, es que no, es que es sufrir y yo ya no quiero padecer más. No sé, digamos que va por ahí, ¿no? En el sentido de que la eutanasia la elegimos las personas y la sedación paliativa, que proporciona una buena muerte y todo, pero te la proponen los médicos cuando les parece que es el momento. Seguimos con términos. ¿Cómo de importante es que tengamos un testamento vital para evitar problemas sobre todo a nuestra familia, ¿no? Y tener claro cómo queremos acabar? ¿Cómo es importante que hagamos un testamento vital y cuándo sería conveniente que lo hiciéramos? Qué importante es, Raúl, que lo hayas planteado, porque es verdad, te pones a hablar de la eutanasia y demás, pero digamos que el documento estrella, desde mi punto de vista, es el documento de voluntades anticipadas o testamento vital. Uh-huh. En cada comunidad autónoma se llama de una manera que se llama documento de voluntades anticipadas, pero conocido por toda la población como testamento vital. Pues es fundamental, porque en principio,
fíjate que es un documento que es probable que no se utilice, porque a lo que aspiramos las personas es acostarnos un día sin sufrir nada y al día siguiente ya no levantarnos. Ya, pero eso no pasa, como eso no le pasa a nadie. Eso le pasa a poca gente, eso sería, digamos, un poco el imaginario de lo que deseas. Pero, digamos, mientras tú estás consciente, eres tú quien dice hasta aquí quiero llegar. No quiero tener este tratamiento que me ofrecen porque sería prolongar la agonía. Me planteo pedirla, o sea, mientras tú eres consciente, eres tú quien lo va a decidir. No hay ningún documento que vaya a hablar por ti. Pero como no sabemos lo que nos va a pasar, pues piensa que últimamente, o las personas que oigan esto, ¿no? En los últimos años, digamos que han avanzado tanto las medicaciones que existen y las posibilidades de alargar la vida, en el sentido de que son muchas las personas que son muy mayores y que o tienen una demencia o pueden tener Alzheimer, o sea, cada vez hay más incremento de este tipo de patologías de tipo neurológico. Entonces, imagínate que en un momento determinado a mí me da tengo un Alzheimer y bueno, pues hay veces que llega un momento en el que tú ya no eres consciente de si te tienes que lavar, si tienes que comer, si tienes que apagar el gas, o sea, no sé, una situación terrible. Entonces, en este momento es cuando se podría hacer valer el testamento vital. Es decir, es un documento que adquiere su utilidad, su validez, cuando la persona no tiene capacidad para hablar o para expresarse por sí misma. De modo que, de manera irreversible, ¿vale? De modo que tú dejas escrito cuáles son tus valores. Y lo digo, estoy hablando del documento, o sea, la Consellería tiene un documento que en la página web se puede localizar y está bien. DMD tiene otro porque hacemos hincapié en, lo vamos modificando en función de que cambia la normativa o lo que sea. Pues hacemos hincapié en estas enfermedades de tipo neurológico para que quede claro que si lo que tienes es un Alzheimer o una demencia grado 4 o 5, puedas elegir que ese es el momento, por lo que hemos hablado antes, que no se trataría de la vida biológica, de que el corazón lata, sino de la vida biográfica. Es que yo, esta persona que está hablando ahora, soy una persona que no conoce a mi nieto, que no disfruta de tomarse una cerveza con una amiga, de leer un libro que le interesa o de ver una película en Filmin. No, perdona, yo soy la persona consciente que elige, que tengo mis valores, cuando ya no sea yo, como decía en la frase que utilizaba Carmen Elías en la película de Su nombre y el documental, pues cuando ya no sea yo, ya no quiero estar, yo quiero estar porque soy yo. Solo por estar viviendo, que me cambien los pañales, que me metan en la ducha, que me alimenten todo triturado y que no pueda saber qué pasa políticamente o cómo se reacciona, esa no soy yo. Y eso queda escrito en el documento de voluntades anticipadas. Ese documento se puede hacer se puede hacer ante notario. La única, digamos, contraindicación que tienes es que vale dinero, te pueden cobrar 100 euros o lo que sea, pero eso sí, no tienes que buscar nada. Los documentos de Consellería o los de DMD o otros que existan, yo hablo del nuestro porque está muy bien, es de lo mejor que hay. Entonces necesitas que haya 2 personas que firmen como testigos, que no tienen ningún compromiso de cara al futuro, que hay gente que dice, ay, es que hablar de esto, no, esas personas lo único que, yo que sé, una amiga cercana, una vecina, lo que sea, que lo único que acreditan es que tú eres capaz y nadie te está obligando a ejercer ese documento. Y no es obligado, pero sí que es muy recomendable que se nombre una persona representante. Hay otras comunidades en las que se pueden poner 2 o 3. Aquí en la Comunidad Valenciana la aplicación no admite nada más que un representante, que es la persona que en el momento que a mí me dé un accidente cerebrovascular o una demencia de ese tipo, tiene que hacer valer el documento y me conoce y sabe que se ha de cumplir lo que está ahí porque es lo que yo quiero que sea.
Entonces, digamos, es mi valedor o valedora. Esa persona sí que es importante que si es posible que sea pues de la familia, que sea más joven, no sé, la persona. El documento además tiene, digamos, por un lado eso, la garantía que te da de que tú dejas escrito quién eres y lo que quieres y lo que no quieres. Pero por otro lado es porque es una oportunidad importantísima para hablar con la familia y decir, o sea, que es, ¿sabes? Mucha gente, por lo que decíamos del tabú, ¿no? Al hablar de estas cosas, a lo mejor, ay, de eso no hablemos, oye, como si fuera a mentar la bicha, no, perdona, lo hablamos y luego nos vamos a tomar una copa de vino, si hace falta, ¿no? Pero lo hablamos porque para mí es importante saber y que quede, imagínate, ¿no? Que eso, el documento de voluntades anticipadas es un documento legal de obligado cumplimiento. Entonces yo necesito, pues eso, yo he nombrado, por ejemplo, a mi hijo representante y sabe perfectamente dónde está. Bueno, ahora voy a hablar de dónde está. Pero cuáles son mis valores y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Eso es muy importante. El documento, una vez se hace, ya tiene validez, pero lo importante es registrarlo. No es obligado, pero es lo más importante, porque al fin y al cabo pues se supone que iremos a parar a algún centro sanitario donde nos vayan a atender y ahí es donde tienen que tener constancia de que yo he ejercido mi libertad así. Entonces se registra en los AIPs, que son los servicios de atención e información al paciente de cada hospital que nos corresponde. Yo vivo por Blasco Ibáñez en Valencia, pues a mí me corresponde el clínico, ¿no? Cada uno sabemos cuál es nuestro hospital de referencia. Cuando yo ya tengo el documento con las firmas y con los documentos de identidad, fotocopia de cada una de las personas que ha intervenido, por supuesto la nuestra, pero también de los dos testigos y del representante, acudimos, pedimos fecha o lo que sea al SAIP y ahí se registra. Entonces ya pasa a formar parte de nuestra historia clínica el que tenemos documento de voluntades anticipadas y cualquier médico con su número de colegiado puede acceder, porque además se envía también al Registro Nacional de Instrucciones Previas. Entonces también consta, si yo me voy a León de viaje y justo me da allí el patatús, pues que de alguna manera se puede acceder a ese documento. Y ya estamos llegando a la recta final, todo está siendo muy claro lo que nos está contando María José. Y vamos con un último término que a veces hay una confusión, que son los cuidados paliativos. Confusión me refiero a que alguna gente quiere que los sustituyamos por la eutanasia, cuando en realidad no tienen nada que ver. ¿Qué hacemos con los cuidados paliativos? Que hay unos sanitarios excelentes haciéndolos, pero que no tiene que sustituir a una cosa por otra. Son cosas independientes, ¿no? Pues mira, digamos lo que decimos desde DMD y desde cualquier persona sensata y normal es que no son... no hay conflicto entre paliativos y eutanasia, son dos cosas complementarias. Lo más lógico es que cualquier persona que tengamos una enfermedad terminal o muy avanzada nos deriven a paliativos, o sea que por favor paliativos sí para todas las personas, vivan donde vivan, porque digamos que los paliativos, hay mucha gente también que piensa que paliativos es cuando te estás muriendo, no, perdona, es cuando ya no hay posibilidad de medicación. Curativa es cuando se aplica medicación paliativa, que elimina el dolor, elimina los efectos indeseables de medicación que se nos puede dar por otra cosa, aborda el ámbito emocional de las personas, de las familias, etcétera. Pero probablemente... Voy a poner un ejemplo así para que sea entendible. Imagínate que a mí ahora me descubren un problema oncológico, un cáncer, y me plantean, pues, yo qué sé, unas sesiones de quimioterapia o de radio, de cirugía, lo que sea. Entonces yo, de entrada, lo normal es que diga, vale, juego, si me lo proponen porque tiene probabilidades, ¿no? Entonces yo digo, pues vale. Pero imagínate que hago las sesiones y hago todo eso con el deterioro que conlleva, más o menos, y me hacen otros controles y me dicen es que han aparecido metástasis o la quimioterapia no está dando resultado. Imagínate que en ese momento pues yo puedo decir pues lo que pido a partir de ahora, voy a solicitar la eutanasia, pero mientras llega paliativos, lógicamente. Entonces son dos cosas que son complementarias.
es muy probable que incluso las personas que somos partidarias a tope de que exista esa posibilidad para quien la quiere elegir, vamos, los paliativos, por supuesto, claro, por supuesto. Y desde De hecho, perdona que te interrumpan, en nuestro documento de voluntades anticipadas de DMD pone eso, que mientras se aprueba la eutanasia o mientras tanto que solicitas el que se apliquen cuidados paliativos, incluso si tardara mucho, porque por el proceso administrativo la eutanasia, que se te administrara una sedación. O sea que... por cierto, una cosa que no sé si lo hemos dicho, el testamento vital o voluntades anticipadas, cada vez hay más gente joven haciendo esto. Quiero decir que no tienes que esperar hasta el final, no sé cuánto. Está bien, una vez que llegas a una edad, cuando tú te sientes ya maduro, reflexionar y eso, no hace falta, y puedes estar perfectamente de salud o tener 25 años, no importa, ¿no? Porque cada vez hay más gente joven planteándose eso, ¿no? También tenemos que dejarlo claro, que esto no es una cuestión de gente solo mayor o enferma, ¿no? Pues mira, Raúl, sería fundamental. Cada vez hay más, pero digamos que la mayor parte de la población pues es a partir de 60 años, porque pues son todas estas cosas de las cuales merece la pena hablar para aclarar estas cosas. A ver, si tú te compras un piso o te metes en una hipoteca para un piso y tal, lo lógico es que inmediatamente digas, uy, vamos a hacer un testamento, no sé lo que costará, pero a lo mejor cuesta 60 euros, ¿no? Y dices, yo lo dejo hecho para que quede claro, porque uno no sabe. Yo tengo el testamento de los dineros, pues a lo mejor desde que tenía pues 40 años, pero el documento de voluntades anticipadas, yo que lo tengo ya hecho desde el 2010 o así, hace mucho tiempo, y lo he ido modificando en función de las cosas los avances que han aparecido. Pero igual que hacemos el documento del dinero, el testamento vital es que se hace y te olvidas. Tú dices, yo pongo aquí lo que quiero y me olvido, y es un derecho ciudadano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que donde la ciudadanía pues somos como somos, ¿no? Por ejemplo, en Navarra y en Cataluña hay un montón, o sea, encabezan, como es lógico y en muchas cosas, el porcentaje de la población que lo tiene hecho. ¿Pero por qué? ¿Porque allí se ponen más enfermos? No, perdona, porque la administración hace publicidad de que existe este derecho, invita a la ciudadanía a que lo haga. Entonces nosotros, bueno, pues por ejemplo en DMD, que digamos que en ese aspecto digamos, seríamos como colaboradores necesarios con la administración, porque esto es una cosa de la administración, pero nosotros lo hacemos, ¿no? El hacer lo que fundamentalmente hacemos es eso, charlas sobre el documento, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, la importancia que tiene, pero es muy importante. Por ejemplo, en Cataluña han incorporado el que además de hacerlo, como yo te acabo de comentar, que se hace escribiéndolo y llevándolo al SAIP, pues se puede hacer ante cualquier profesional sanitario, la enfermera, el médico. O sea, tú vas a primaria y dices, pido hora para hacer el documento, y ya sí, o sea, cuando facilitas a la población el que se pueda hacer, pues digamos que cada vez hay más documentos. Cuando dificultas, por ejemplo, ahora vamos a pedir una reunión con Consellería en cuanto pase el verano, ahora estamos en agosto, pues vamos a pedir una reunión porque en determinados SAIP están surgiendo problemas. Y el problema es que ahora dicen, en algún SAIP han exigido a las personas que vayan con fotocopia de los documentos nacionales de identidad de los testigos o del representante compulsadas. Compulsar es una cosa que se hace ante notario, que vale un dinero, y ¿cómo voy a ir con mi vecino? Bueno, de verdad. Entonces, primero te digo pedir la reunión porque queremos que nos comprueben si es que van a cambiar, pero si es que van a cambiar es para dar marcha atrás. O sea, en vez de para ir avanzando en que las leyes sean más fluidas, más ágiles y más accesibles para la ciudadanía, pues no, vamos a hacerlo más difícil y así cada vez. Entonces, bueno, pues así estamos. Quiero decir que la gente joven, pues cada vez yo creo que lo piensa, sobre todo, ¿sabes quién más lo piensa? Pues quien ha tenido algún familiar que le ha pasado algo, entonces eso es un reclamo importantísimo, cuando al fin y al cabo
no sé, una de las opciones positivas de tener el documento es facilitar a los médicos y a quien me atiende que sepan lo que yo quiero, facilitar a mis familiares que no tengan que estar padeciendo a ver si toman alguna decisión, la culpa, no sé cuánto. No, aquí está escrito y lo hemos hablado. Pero otro que para mí es fundamental es que es un derecho ciudadano. Entonces los derechos los tenemos para ejercerlos, porque si no, no vale. Y ya un par de cosas y ya te dejo, María José, disfrutar del verano valenciano de agosto. Concienciación es muy importante, lo hacéis y lo has dicho. Y cómo importante es la ficción, digamos, el cine, las películas. Todos recordamos el caso de 2004, cuando se estrena Mar Adentro, que la eutanasia volvió a primera página y mucha gente no sabía ni quién era Ramón Sampedro. Otra gente sí, pero mucha gente no. ¿Cómo es importante que el cine o la literatura, de una forma seria, médica, también humanista, aborden este tema? Pues digamos que en la época en la que estamos es importante contar con todo lo que sea audiovisual y todo lo que facilite a la población que tengamos esa posibilidad. Por supuesto, la película de Mar Adentro, creo que fue el año pasado, ¿no? Que estuvo la película de Almodóvar y sí. Han habido varias películas, otra que ya no me acuerdo. Tiene algo que ver con la luna. Bueno, el de una pareja de hombres, que uno de ellos pide la eutanasia. Sí, Supernova. Sí, Supernova se llama la peli. Ay, madre, que se me va la olla y no me acuerdo. Bueno, quiero decir, han aparecido distintas películas que tratan el tema del final de la vida. Eso es muy importante porque eso te sugiere un análisis, un debate posterior y de alguna manera facilita el que en los medios de comunicación luego se pregunta a la gente. Almodóvar dio un discurso cuando le dieron el premio en Cannes o lo que sea, ¿no? Y todo eso capta. Aquí en la Comunidad Valenciana un director de documentales, Javier Farcó, que había hecho algún documental, La cuna vacía, sobre niños robados y demás, grabó un documental a partir de el proceso de eutanasia de Joaquina Sánchez. Se llama La decisión de Joaquina y está colgada en YouTube porque ya ha pasado por todos los festivales. Es un documental buenísimo que dura 50 minutos sobre una mujer que tiene el documento de voluntades anticipadas y ella no quiere estar de ese modo. Su Alzheimer evoluciona, son sus hijas las que defienden este derecho de su madre y este deseo. Entonces, todas las dificultades que se encuentra y de alguna manera te pone en el sitio, porque una mujer luchadora, de las que tuvo que huir a Francia andando, que fue de las mujeres progresistas de defender derechos, desde toda su vida, una mujer comprometida y que al final la administración ejerce violencia institucional y se la deniegan. Tienen que hacer una segunda solicitud. Quiero decir, es buenísima. Y también ahí se ve el papel de las personas que elegimos de representantes. Joaquina eligió a sus hijas, que han sido unas luchadoras porque se consiguiera finalmente en la segunda petición, pues esto. Entonces es fundamental lo del cine, y en DMD también tenemos una tertulia literaria que hacemos fundamentalmente cada mes, y a partir de libros que tienen que ver con cosas relacionadas con, que puede ser, no es una cosa que podamos decir, oye, qué obsesión estos que solo leen de eso. No, perdona, yo leo mucho, pero este libro es importante y en estos libros habla de, yo qué sé, algunos tienen que ver y son novelas, ensayos, en fin. Había uno que tratamos, en fin, no es de los que más nos han gustado, pero es de Todo esto pasará, ahora no me acuerdo de la autora. Bueno, si me acuerdo luego lo digo. Se hizo una película a partir del libro y de Milena Busquets, ¿vale? Otros temas de cómo se aborda la vejez, el suicidio. Piedad Bonet, que es una escritora colombiana, escribió sobre el suicidio de su hijo, pero en plan novelando. O sea, quiero decir que esto te permite reflexionar.
y hablar sobre el tema y luego nos vamos y nos tomamos una cerveza, pero es que eso está es importante. Yo no estoy todo el día pensando en la muerte, pero porque lo tengo tan claro que no me hace ninguna falta, no sé. Y es dejar las cosas escritas en el documento de voluntades, pensar y informarnos de qué hace esta asociación por esto y defender el tema. Desde luego, digamos que la respuesta corta sería, por favor, entrar a YouTube y buscar La decisión de Joaquina. Fundamental, importantísimo. Y ahora sí que vamos a con una última reflexión. Te pido a una persona, hombre, mujer, da igual la edad, 20, 60, 80, bueno, la edad no, sí que importa algo, 30, que te dijera, yo es que no quiero pensar en la muerte, ya llegará el tiempo, ya veremos. ¿Qué le dirías para decir, esto es importante hablarlo ahora y que se legisle para todas las personas? ¿Qué le diríamos a esa persona? Pues precisamente eso, que las leyes están ahí para utilizarlas y precisamente la eutanasia no te obliga, la ley orgánica de regulación de la eutanasia no obliga absolutamente a nadie, solo a quien lo necesita y quien quiere. Entonces, bueno, si tú no quieres porque tú piensas que estar, no sé, en una residencia y estar con una sonda nasogástrica y no conocer a nadie, para ti eso es vida, pues bueno, tienes derecho a no elegirlo. Pero de alguna manera está muy bien que disfrutes de la vida y que dejes escrito, si no es tu ideal de fin, el decir, bueno, pues cuando llegue esta situación, esta persona ya no seré yo, y cumpliendo lo que pone la ley, pero solicito la eutanasia. Los derechos están para poderlos utilizar. La ley del divorcio no obliga a las personas a divorciarse, ni la del matrimonio entre personas del mismo sexo tampoco. Todo ha seguido igual, y solo quien lo necesita lo utiliza, y eso es lo positivo que tienen las leyes. Y sí, tiene toda razón María José, y solamente recordar una cosa, si vivir es un derecho, morir con una cierta dignidad es igual de derecho que el derecho a la vida. María José Alemán, presidenta de DMD, Derecho a Morir Dignamente. Recuerdo la web, que es estupenda y está muy claro todo, derechoamorir.org. Muchas gracias, María José. Gracias a ti. Y bueno, pues espero que todas estas reflexiones sirvan para que las personas que te escuchen y puedan escuchar, yo qué sé, pues eso, se planteen cosas y ejerzan la ciudadanía, que es lo más importante que tenemos, ¿no? El poder utilizar nuestra libertad y nuestros derechos. Derecho a Morir Dignamente, derechoamorir.org. Muchas gracias, María José. Un abrazo a toda la asociación y a todos vosotros que nos escucháis. Hasta el próximo programa.